Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y continuamos por la ciudad de Barcelona. Hoy nos está diluviando, pero bueno, no pasa nada, podemos visitar sitios igualmente. Iremos a unos cuantos lugares, pero iré intercambiando imágenes de otros días, porque he visitado sitios, pues días diferentes. Seguimos y continuamos en la Edad Media, seguimos visitando sitios de aquella época. Y ahora mismo empezaremos por el Museo Marítimo de Barcelona. Así que nada, dentro vídeo. Hubo un momento decisivo en la ciudad después de la época de ciudad condal, en la llamada plena Edad Media, que fue el nacimiento como potencia de la Barcelona en los siglos XI y XIII. Barcelona consolida su poder político y empieza su despegue económico. El nacimiento de la Corona de Aragón en 1137, en el que el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casó con Petronila, heredera del reino de Aragón. Esto creó una unión dinástica única. Con la fuerza de la corona, Barcelona lideró la expansión hacia el Mediterráneo. Se conquistaron Mallorca y Valencia en el siglo XIII con Jaume I, el Conquistador, y posteriormente Sicilia, Cerdeña e incluso zonas de Grecia. Y en la llamada Baja Edad Media, que fue entre otras cosas el esplendor comercial en los siglos XIII y XIV, en el que Barcelona se convirtió en una de las grandes potencias comerciales de Europa, rivalizando con Génova y Venecia. Sus barcos comerciaban desde el norte de África hasta Flandes. Se creó el Libre del Consolat de Mar, un código de derecho marítimo pionero que rigió el comercio en todo el Mediterráneo durante siglos. La riqueza generada por el comercio financió una explosión arquitectónica que definió el actual barrio gótico. Se construyeron la catedral, la iglesia de Santa María del Mar, y la ciudad creció y se construyó una nueva muralla que incluía el actual barrio del Raval, visitados en el vídeo anterior. También se construyeron las Drassanes Reials y el Saló del Tinel, que veremos en este vídeo. Colocado en las antiguas Drassanes Reials, que ahora explicaré qué era eso. Y dentro nos guarda una importante colección histórica de embarcaciones antiguas, como el de una galera real. Ahora entraremos y lo enseñaremos por dentro. Las Atarazanas Reales de Barcelona son un conjunto arquitectónico gótico situado en la fachada marítima de la ciudad y que se comenzó a construir a finales del siglo XIII, durante el reinado de Pedro III de Aragón. Desde su origen, se destinaron a la construcción de las galeras de la flota de la Corona de Aragón. El reinado de Alfonso el Magnánimo fue la época de mayor actividad. En el año 1423 se construyeron 12 galeras a la vez. En estas atarazanas se construyó en el año 1571 la galera real de Juan de Austria, barco insignia en la batalla de Lepanto, en la que veremos una reconstrucción a tamaño real en este mismo museo. En el siglo XVIII se trasladó esta actividad al Arsenal de Cartagena y a consecuencia de la derrota contra los borbónicos en la Guerra de Sucesión, en 1714, se instaló en este edificio de Barcelona un cuartel de artillería del ejército español hasta el año 1935, año en que se cedió al ayuntamiento, que lo destinó a Museo Marítimo, inaugurándose en 1941. En el siglo XIV constaban 8 naves con pilares con arcos que sujetaban las vigas del techo, y a finales del siglo XV ya eran 16 las naves construidas. Y ahora, pasando a las exposiciones del museo, verás maquetas de barcos, instrumentos náuticos y colecciones sobre la historia marítima de Cataluña, piratería y la transición de vela a vapor, cartografía, arte y documentos. Claro está, contemplar su más impresionante pieza, la réplica a tamaño natural de la galera real de la batalla de Lepanto. Construida en 1568, siendo la mayor galera de su época, construida con el mejor pino catalán para la llamada Liga Santa, formada por España, República de Venecia, Estados Pontificios y Malta. Fue el buque capitana de Don Juan de Austria en la decisiva batalla de Lepanto,
contra el Imperio Otomano, frenando su expansión en 1571, la mayor batalla naval entre galeras, lujosamente ornamentada en rojo y oro, con popa decorada con esculturas y bajorrelieves renacentistas. Fue un símbolo de la victoria cristiana. Contaba con unos 550 hombres, incluyendo soldados y marineros, impulsada por remos y velas. A pesar de su gloria, la galera original tuvo una vida corta y probablemente naufragó poco después de Lepanto. Pasamos ahora a otro interesante destino, no muy lejos del Museo Marítimo, y visitamos este pequeño monasterio, llamado Sant Pau del Camp, que es un antiguo monasterio benedictino que se encuentra en pleno barrio del Raval, en el que es uno de los edificios románicos mejor conservados. No se tienen datos exactos sobre su origen, aunque se supone que fue fundado a finales del siglo IX. Se fija esta fecha por la lápida sepulcral encontrada en el monasterio correspondiente a la tumba del conde de Barcelona Wifredo II, que falleció el 26 de abril del 911. Cabe destacar y hablar también de su padre Wifredo el Velloso. Para toda esta historia retrocedemos más atrás, antes de la corona de Aragón, sobre el siglo IX, que fue el inicio de la llamada Barcelona como ciudad condal. Fue el último conde de Barcelona y de otros condados como Gerona, Urgell y Cerdaña, designado directamente por la monarquía carolingia, que gobernaban en aquella época desde el año 801, que reconquistaron la ciudad de los musulmanes por las tropas del hijo de Carlomagno para el Imperio Franco. A la muerte de Wifredo el Velloso en el año 897, tras un enfrentamiento contra las fuerzas musulmanas, sus hijos heredaron sus títulos sin intervención carolingia, iniciando así una dinastía propia y el camino hacia la soberanía de los condados catalanes de forma autónoma. Aunque es un mito posterior, en el siglo XVI, la tradición cuenta que, tras ser herido en combate, el rey franco Carlos el Calvo mojó sus dedos en la sangre del conde y trazó 4 rayas sobre su escudo dorado, dando origen a la bandera de las 4 barras. En realidad, el emblema apareció casi 3 siglos después. Ahora, volviendo a Wifredo II y su monasterio, se cree también que fue el propio conde quien inició la construcción de una iglesia sobre los restos de un antiguo edificio religioso, que estableció ahí mismo una comunidad de monjes benedictinos. El monasterio se encontraba fuera de la protección de las segundas murallas construidas de la ciudad, de ahí su nombre, ya que se encontraba en pleno campo. Únicamente se sabe que por esas fechas, al estar fuera del recinto amurallado, el monasterio se convirtió en un blanco fácil para los atacantes. Por eso, en el 985 sufrió un ataque y destrucción, en el que a lo largo de su historia pasó por varios ataques de este tipo y continuas reconstrucciones, al igual que por diversos usos. Fue declarada Monumento Nacional en 1879. El claustro es pequeño y fue construido en el siglo XIII. Actualmente solo dispone de una única entrada, con arcos de 3 y 5 lóbulos. Bueno gente, ahora nos encontramos en el claustro. Su construcción puede datarse de hacia el siglo XII. Los arcos tri y pentalobulados la convierten en un elemento singular y único en el panorama románico europeo. Entre los capiteles originales del claustro se encuentran representados diferentes motivos vegetales, figuras de animales fantásticos, sirenas, luchas de guerreros con leones y monstruos y algunas escenificaciones como la expulsión del paraíso de Adán y Eva. La iglesia es de una única nave con planta de cruz griega. Tiene 3 ábsides y una cúpula con transepto. El interior está cubierto con bóvedas de cañón. Actualmente se conserva la lápida sepulcral del fundador, el conde Wifredo II, que quiso ser enterrado en este. Bueno, y hasta aquí el monasterio Sant Pau del Camp. Ahora nos dirigiremos otra vez hacia el barrio gótico por ciertas calles de alrededor de la Catedral de Barcelona y visitaremos más sitios de la Edad Media. Situada en el distrito Ciudad Vella, en el barrio gótico nos encontramos con la Basílica de los Santos Justo y Pastor. Es considerada la basílica más antigua de Barcelona, con registros que datan del año 800. La estructura es de estilo gótico catalán, con una única nave y capillas laterales entre los contrafuertes. Su construcción, tal como se ve hoy, comenzó en 1342 y
y se extendió hasta 1574. A diferencia de otras iglesias góticas, esta tiene un ventanal sobre la puerta principal en lugar de un rosetón. Pasamos ahora a las calles al lado de la Catedral de Barcelona. A la izquierda de la catedral está la Casa de la Almoina. Es un edificio histórico con una larga tradición caritativa. Proviene de la institución benéfica eclesiástica fundada en el año 1009, que se dedicaba a dar cobijo, comida y apoyo a los necesitados y peregrinos de la ciudad. El edificio actual fue construido en el siglo XV y hoy alberga el Museo Diocesano de Barcelona. Y a la derecha de la catedral seguimos por Carrer de Santa Lucía y nos encontramos con la histórica Casa de la Ardiaca. Su origen se remonta al siglo XII, construida junto a la antigua muralla romana y fue transformada en un palacio gótico en el siglo XV, que sirvió como residencia de arcedianos y ahora alberga el archivo histórico de la ciudad. Se puede visitar gratuitamente, explorando su rica historia y arquitectura que mezcla estilos medieval, renacentista y modernista. El patio y el claustro de la casa son un bello ejemplo de fusión gótica y renacentista, destacado por su fuente central gótica y una gran palmera datilera. El patio, reformado en el siglo XVI y XIX, se integra con elementos históricos clave como la muralla romana y restos del acueducto, creando un oasis en el barrio gótico. Y a la derecha de la entrada de la Casa Ardiaca se encuentra un buzón modernista que simboliza la justicia. Las golondrinas representan su rapidez y altura, la tortuga su lentitud y las hojas de hiedra la complejidad burocrática. Es un elemento icónico y muy fotografiado en el barrio gótico. También, cerca de la catedral, visitamos otra plaza histórica del barrio gótico, asociada con ejecuciones y ajustamientos públicos, la Plaza del Rey. Se trata de una plaza monumental, rodeada de edificios góticos y renacentistas, la mayor parte de los cuales forman parte del conjunto del Palacio Real Mayor, que fue la residencia y sede del gobierno de los condes de Barcelona y de los reyes de Aragón. Los edificios más significativos del conjunto palaciego son el Salón del Tinel. Es uno de los espacios históricos más importantes de Barcelona. Es la antigua gran sala del Palacio Real Mayor, donde residían los condes de Barcelona y reyes de la Corona de Aragón, construido en el siglo XIV. Se cuenta que en este salón los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón a su regreso del primer viaje a América. Los edificios de la izquierda y alrededor de la plaza, junto con la torre, son construcciones posteriores a la Edad Media, así que hablaremos de ellos en próximos vídeos. Otra curiosidad es que en esta plaza fue el lugar donde se llevaban a cabo ejecuciones por decapitación para nobles que merecían la pena capital. También fue escenario de los rituales del auto de fe de la Inquisición. El verdugo de la ciudad vivía en una pequeña casa en la misma plaza para evitar caminar por las calles de Barcelona. Hoy en día la plaza alberga parte del Museo de Historia de Barcelona, construido sobre importantes restos de la antigua ciudad romana de Barcino. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Son muchos lugares que ver, repleto de historia y leyendas. Aún hay más por ver en esta ciudad. Espero te haya gustado el vídeo y haya sido interesante. Suscríbete, da like y comparte para ayudarme a seguir haciendo contenido de este tipo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo y destino.